Antes de empezar el capítulo 1 de Santiago 8, quiero leerle una pequeña palabra de la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Capítulo 1, verso 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, que Pedro decía que aunque nosotros conociéramos las cosas y estuviéramos confirmados, estuviéramos claros en ese conocimiento, él no dejaría de decirnos las mismas cosas. Quiere decir que Pedro se iba a dedicar a volver a repetir lo mismo que una vez ya había dicho, y lo iba a seguir repitiendo con un objetivo, para que nosotros no nos olvidemos de eso. Santiago 1.8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese es un verso que todos lo hemos escuchado muchas veces y hemos hasta hablado aquí del doble ánimo. 1.8 de Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todas sus cosas. ¿Qué significa la palabra ánimo ahí en la Biblia? La palabra ánimo... ¿Comportamiento será? Podría decir comportamiento, pero va un poquito más adentro del comportamiento, y es el hombre de doble pensamiento. El hombre que tiene dos pensamientos a la misma vez. Esa es la palabra que está ahí, ánimo. El hombre de dos formas de pensar. ¿Por qué? Porque el comportamiento, como decía el hermano, no obra sino es a partir del pensamiento. Primero pensamos y después actuamos. Ya hemos hablado de esto otras veces, en otras enseñanzas. Nadie actúa si primero no piensa. Sea un pensamiento premeditado o sea un pensamiento que no se premedita. El cerebro tiene que dar la orden para que el cuerpo actúe, si no el cuerpo no actúa. Pero, perdón, hay veces que uno actúa por instinto. Pero eso es un pensamiento. Es el cerebro el que ordena eso. Se sabe que cuando el cerebro se corta, por ejemplo, mi esposa en este momento tiene su pie derecho ahí, sus deditos están ahí, sin embargo no puede moverlo. Ese pie no se puede mover. ¿Saben por qué? Porque no tiene comunicación con el cerebro. No, pues claro. Al no tener comunicación con el cerebro, ese pie no se mueve. No. Si el pie, ni que lo quiera voluntariamente, ni que lo quiera involuntariamente, no se va a mover porque el nervio que comunica el pie con su cerebro está cortado. Y eso significa que una persona no puede actuar ni con su lengua, ni con ninguno de sus miembros, a no ser que tenga una comunicación con su cerebro. ¿Y qué es lo que usa el cerebro para darle órdenes a sus miembros? Usa el pensamiento. La orden está en un tipo de pensamiento. Por eso le digo que puede ser un pensamiento cognoscitivo, en que tú lo conoces, o tal vez sea un conocimiento que en el momento tú no te das cuenta. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando reaccionamos a algo. Por ejemplo, un susto. Un susto. Tú no piensas, pero el cerebro pensó y determinó protegerse y mandó una protección. Es un pensamiento que él dijo: aquí hay peligro, y intuitivamente él da la orden y tú te activas de alguna manera para que eso no te alcance. Entonces, el hombre de doble ánimo es un hombre que va a actuar de dos formas diferentes. Pero es un hombre que en primer lugar piensa de dos formas diferentes. Ahora, el Señor me estaba hablando y me puso un caso tremendo, hermano. Yo no sé si ustedes habrán entendido a esta persona, pero es un caso patético y terrible. Judas Iscariote. El hombre que entregó a nuestro Señor Jesucristo a la muerte.
quien se lo entregó a los judíos. ¿Se acuerdan de Judas, no verdad? Sí. ¿Se acuerdan cuando estaban en la cena? Y el Señor le dijo que había entre ellos un diablo. Y Judas dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y ahí salió y fue a los judíos y le dijo, yo sé dónde está Jesús. Lo llevó al huerto. Y cuando llegó allí, le dio un beso y él había dicho, al que yo le dé un beso, ese es Jesús. Ese es Jesús, el Mesías, el que se proclama ser hijo de Dios. Es el que ustedes están buscando, a ese lo atrapan. Jesús le dijo, con un beso vienes a entregar al Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan de ese Judas? Ahora, el Señor me dijo algo. ¿Saben qué se dice de Judas? ¿Saben qué se dice? ¿Cuál era el problema de Judas para ser un hombre de doble ánimo? Judas era un ladrón. Wow. ¿No se acuerdan que Judas tenía y que él era ladrón? Era el tesorero. Era el tesorero, pero robaba del tesoro, era ladrón. ¿Qué me dijo el Señor? Mira, el hombre de doble ánimo viene a la iglesia, está en la iglesia, pero en su corazón él tiene un pecado que no suelta. Miren lo que pasa con nosotros. Cuando no queremos quitarnos cierto pecado, tenemos el conocimiento o el pensamiento o el sentimiento o el ánimo, como querramos llevar, de que queremos a Dios y queremos estar con Dios y por eso venimos a la iglesia. Pero a la misma vez tenemos dentro de nosotros otro pensamiento que ha sido puesto por Satanás, porque la Biblia dice que Satanás estaba con Judas. Dice que Judas entró en Satanás, ¿se acuerdan? Cuando comió el bocado de pan. Cuando Jesús le fue a dar el bocado de pan, que dijo, el que come conmigo en mi plato, ese va a ser el que me va a mí a entregar. ¿Se acuerdan? Dice que ahí el Satanás se metió. ¿Por qué Satanás se puede meter dentro de Judas? Porque tenía una posición dentro de Judas. Judas tenía un derecho legal dado a Satanás para que él entrara. ¿Cuál era? Que él era un pecador, que no se había arrepentido y no se había apartado de ese pecado. Analicen para que usted vea. El diablo no puede entrar donde hay santidad. Entonces, la mayoría estamos en eso. Por eso estamos siempre peleando con el hombre antiguo. La mayoría de personas cristianas están en eso. Ahora, hay una situación diferente entre Judas y Pedro. Pedro es un hombre que no era un pecador, pero tenía debilidades. Pedro se había limpiado porque cuando Jesús va a lavarle los pies a Pedro, ¿qué le dijo Pedro? Señor, no solamente mis pies, lávame completo, dice el Señor. Ya tú estás lavado por la palabra que se te ha hablado. Pedro estaba lavado. Judas no estaba lavado. Porque no tomó. Judas no había transformado su vida. No había recibido el perdón de su pecado porque nunca quiso cambiar su naturaleza pecaminosa. Pero andaba en la iglesia. Andaba con Jesús, hermano. Imagínense, si andaba con Jesús, ¿quién es el que ande conmigo? ¿A dónde quedamos? Claro. Andar con Jesús y no cambiar. Entonces a veces nosotros queremos no entender estas cosas. Lo peligroso que es el pecado para nosotros. Y lo peligroso que es guardar un pecado dentro de mí. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Judas guarda su pecado. No lo da a conocer. No le dice, Jesús, yo soy un ladrón. Yo tengo problemas. Jesús, mira mi problema. ¿Qué dice el Señor en el Salmo? Dice David. Bienaventurado el hombre que confiesa su maldad. Amén. Cuando dice, un corazón contrito y humillado, no desprecias. El que confiesa su pecado y se aparta, ese recibe misericordia. El problema está en que a veces no queremos por orgullo, como Judas. ¿Cuál sería la condición de Judas para ser ladrón? No la sabemos. ¿Por qué robaba? No sabemos, pero robaba. Hay algo en el mundo, hay una tentación que él tiene en su corazón que le mantiene esa maldad dentro de él. En el caso de Judas, era ladrón. Nosotros podemos ser egoístas, orgullosos, enojones,
gritones, podemos ser malvados, podemos tener rencores, podemos ser blasfemos, podemos ser ignorantes. ¿Sabe que la ignorancia es un pecado tremendo? Hay algo terrible, la ignorancia. Déjenme tocarle esto. La Biblia está aquí, pero a nadie le gusta leerla. Si hay algo que se le hace difícil a muchos de los cristianos, la mayoría, el 90% de cristianos que no les gusta leer la Biblia, la leen como un papelito más, un libro de cuentos. Y la Biblia no es para leerla como un libro de cuentos. Es un pecado terrible tener la palabra de Dios y no preocuparse por conocer lo que dice Dios verdaderamente. Podemos ser neófitos, que es ignorante a la verdad. Podemos ser malcriados. Podemos tener una costumbre de nuestros ancestros, de nuestro pasado, de nuestra familia, de nuestra tierra, y no queremos quitárnosla. Podemos tener una costumbre de jóvenes, un orgullo de que yo soy así, así, a mí hay que respetarme, yo soy... Podemos tener tantas cosas malas, pero somos cristianos. Andamos en la iglesia. Y como Judas, nos sentamos con el maestro. Como Judas, nos sentimos pertenecer al grupo de los santos. Pero un día, el día menos pensado, Satanás va a usar tu maldad y te va a virar al revés. Eso fue lo que hizo Satanás con Judas. Esperó el momento apropiado para usar a Judas en un momento específico, para usar a Judas y hacer con Judas lo que él quería hacer. Y tú sabes que no lo buscó afuera, lo buscó dentro de los mismos. Por eso la Biblia dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso salieron de nosotros. Entonces, en el hombre de doble ánimo estamos viendo a este Judas. Pero el hombre de doble ánimo, hermano, Dios me decía, no aparece de momento el doble ánimo en tu vida. Siempre. Eso está ya arraizado en tu corazón. Tú tienes eso ahí adentro metido con toda la fuerza. Pero tú no lo quieres soltar. La pena puede ser que sea una de las cosas que no te hacen soltarlo. El considerar que eso nunca te va a hacer daño porque crees que tú eres fuerte y que lo vas a gobernar y lo vas a dominar. El concepto de que eso está bien y no tiene problema. Sin embargo, cuando tú lees la Biblia, ves que Dios lo señala como un pecado, pero tú lo señalas como una debilidad. Y ahí es donde está el peligro. Cuando tú tienes una debilidad, que tú la señalas como una debilidad y no como un pecado. Amén. Pedro tuvo una debilidad. La debilidad de Pedro es que Pedro era un tipo que parece que no es malo lo que él quiere hacer. Pedro, a todo lo que pasaba, él quería estar al frente. Vamos a hacer esto. Ahí estaba Pedro. Tú ves a Pedro en todo momento como un hombre muy activo. Y esa actividad lo llevó a él que cuando Jesús habló, le dijo Jesús, yo voy a morir, Pedro, me van a coger ahora los sacerdotes y van a acabar conmigo, van a destruirme, me van a matar, me van a golpear. ¿Qué dijo Pedro? Señor, no te acontezca. Y Jesús le dice, Satanás, apártate, porque no conoces la voluntad de Dios. Tú quieres la voluntad de los hombres y no la voluntad de Dios. Pedro no entendía en ese momento, le faltaba conocimiento. Cuando el Señor también le habla en la cena y le dice, Pedro, antes que tú me niegues, el gallo va a cantar 3 veces. Es decir, que allí hay una debilidad, pero cuando tú retornes, Jesús conocía el corazón de aquel hombre que era impetuoso, pero era un hombre que no hacía las cosas porque tenía un pecado dentro, porque no hablaba lo que él era, sino porque también era débil. Pastor le dijo, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Ahí es. 3 veces antes que cante el gallo. Es decir, que estamos viendo que Pedro negó al Señor. Sin embargo, Pedro pudo ser restaurado. Judas no pudo ser restaurado. ¿Saben una cosa, hermano? Eso es una
parábola para los tiempos finales y para todo tiempo, donde van a haber hombres como Judas y hombres como Pedro. Hombres que van a negar al Señor pero van a ser restaurados. Pero hay hombres que van a negar al Señor y no van a poder ser restaurados, porque son hombres de doble ánimo. Son personas que traen en el corazón el pecado arraigado y no se lo quieren quitar porque no le da la gana de quitárselo. Porque Dios dice que hay poder para quitar el pecado. Amen. Dice, yo he quitado el pecado de la tierra en un día. Hay autoridad, hay poder para poder gobernar los designios de la carne, los deseos de la carne. Hay poder para cambiar la actitud de nosotros en nuestras vidas, hermanos. La Biblia lo dice. Pero el hombre de doble ánimo, dice el Señor, no me agrada. Yo no me agrado del hombre de doble ánimo. No importa que estemos en la iglesia, no importa donde estemos, no vamos a poder agradarle al Señor. Amen. Y mientras usted no le presente al Señor sus internos y más internos pecados, no vas a poder cambiar. Mientras tú nos trabajes con eso, no vamos a poder cambiar. Tal vez sea una apatía. ¿Se acuerda que el otro día, la semana pasada, hablamos de los hombres apáticos, los hombres tibios? Sí. La tibieza es un pecado de una persona de doble ánimo, porque el tibio tiene frío y tiene caliente para convertirse en tibio. Tiene las dos temperaturas, y eso está hablando de conocimiento cristiano y conocimiento del mundo. Actitud cristiana y actitud del mundo, pero la tiene metida dentro de él, no la tiene afuera, la tiene metida dentro. Y todo el esfuerzo que esa persona hizo en la iglesia de la Odisea, yendo a la iglesia y ocupándose de la iglesia, al final no le valió de nada. No le valió de nada. Por eso yo siempre le digo, hermano, ¿de qué nos vale ganar esto, ganar aquello y perder mi alma? Si mi objetivo aquí no está en ganar mi alma, estoy perdiendo mi tiempo. Cuando leo la Biblia estoy perdiendo mi tiempo. Cuando oro estoy perdiendo mi tiempo. Cuando voy a la iglesia estoy perdiendo mi tiempo. Cuando estoy diciendo que Dios es mi Señor estoy perdiendo mi tiempo. Porque es una mentira en mí. Pero cuando yo estoy luchando con todo mi corazón, con un corazón sincero, cuando yo soy sincero delante de Dios, cuando yo soy plenamente sincero con Dios y con los míos. Porque hay una cosa, hay muchas personas, y me viene esto al corazón. Muchas veces nosotros decimos, no, yo le pedí perdón a Dios. Así. Pero no le he pedido perdón a quien he ofendido. Amen. ¿Piensa que Dios te va a perdonar? Si tú no le has pedido perdón a quien le ofendiste. Dice Dios, yo no te perdono. ¿No se acuerdan del Padre Nuestro? Perdóname como yo perdono a mis deudores. Entonces, si yo no perdono al deudor o yo no pido perdón a quien yo ofendo, ¿cómo Dios me va a perdonar a mí? No puede Dios perdonarme porque sería injusto. Y hemos estudiado que Dios es justo. Y si Dios es justo, tenemos que empezar a pensar cómo es la justicia. Porque a nadie se le mete en la cabeza que a uno que no da perdón, se le dé perdón. Ahí está la parábola. ¿Se acuerdan la parábola del hombre que le debía una fortuna al rey? ¿Te acuerdas, hermano? Amén, sí. Y fue allá y le pidió perdón. El rey dijo, sí, te perdono. Va, te borro la fortuna esa, no hay problema, no me debes nada. Salió y saliendo coge a uno que le debía unos kilos y lo mete en la prisión con familia y todo. Y el rey se dice, pero yo te perdono a ti toda esa deuda y tú no eres capaz de perdonar a ese pobre hombre que lo que te debe a ti son 4 kilos. No, ven para acá, métemelo. Esa es la actitud de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender lo que es perdón. Porque en el doble ánimo está esto. Yo le pedí perdón a Dios. ¿Y qué pasa con la ofensa que tú le hiciste a tu hermano? ¿Qué pasa con la ofensa que le hiciste a tu hijo? ¿A tu cónyuge? ¿A tu padre? ¿A tu profesor? ¿Qué pasa con la ofensa que le hiciste a tu amigo? No, eso no. Yo le pedí perdón a Dios. Mentira. Eso es doble ánimo. Y tú sigues con eso en tu corazón y mañana, ¿sabes lo que va a pasar? Que te vas a convertir en una persona rencorosa y el Satanás va a usar eso contra tu vida.
Pastor, ¿y qué pasa con esa gente que dice, total, la salvación es personal? Perfectamente, la salvación es personal, por eso es que personalmente hay que limpiarse de todas estas cosas. Judas, la salvación era de él nada más, nadie más, ninguno de los otros 11 tuvo problemas. La salvación es personal, pero la ley de Dios es personal a ti y tú tienes que trabajar dentro de la ley de Dios. Dios dice que tú tienes que perdonar a los demás para que Dios te perdone a ti. Eso es personal, es contigo nada más. Tú tienes que perdonar. No es que el otro tiene que perdonar para que tú seas perdonado, no, tú tienes que perdonar. Tú tienes que tener principios claros de cuál y qué dice Dios que uno debe de hacer. La salvación es muy personal. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que tú no vas a poder hacer nada por mí para salvarme. Que solamente yo me puedo salvar por lo que yo actúo delante de Dios, yo creo en Dios y lo que yo haga con Dios. Por ejemplo, eso es lo que Jesús habla cuando Jesús dice a los apóstoles, en aquel momento no eran los apóstoles, eran los seguidores, le dijo, vayan a predicar la palabra por todas las ciudades. Cuando ustedes lleguen a una casa, a una ciudad y no los reciben, ustedes le dicen, miren, aún el polvo de mis zapatos lo dejo contra ustedes, como testimonio de que yo estuve aquí para hablarle a ustedes, pero ustedes no quisieron escuchar. Como ustedes no quieren escuchar, me voy, vete a otro lugar a predicar. Es personal, es un problema muy, muy tuyo. Por eso la Biblia es directamente a cada persona. Eso es lo que significa personal. Tú no vas a poder hacer nada por nadie que Él no quiera que tú hagas. Dice la palabra que nosotros podemos cargar las cargas de los débiles. Pero si hay un débil que no te quiere dejar cargar la carga, ¿qué vas a hacer por él? Es personal, se va a quedar con su carga el débil. Hay un fuerte que tiene mucha carga y te dice, no necesito que tú me ayudes, yo puedo con ella. Perfecto. Si es verdad, vas a poder con ella. Si te estás engañando, te estás engañando. Es muy personal. ¿A qué me refiero con la carga? A que si tú puedes contra el pecado, a que si tú puedes hacer la voluntad de Dios, a que si tú puedes obedecer esta palabra como está escrita y como está ordenada, que se nos dice que tenemos que actuar. Eso es lo que la gente no quiere a veces entender. En los tiempos de Adán y Eva, hasta los días de hoy, el hombre después que pecó, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Entonces, hombre de doble ánimo, hermano. Acuérdense de Judas, acuérdense de Pedro. Uno que lo tenía metido adentro y vivía con eso, era ladrón. De Pedro no se dice que era ladrón. De Pedro lo que se dice que era un hombre impulsivo que quería actuar en las cosas. Y eso lo llevó a cometer errores que él después se dio cuenta que él no podía con esas cargas. Porque cuando estaban allí acusando a Jesucristo, él no fue capaz de decir, mátame a mí también. Yo conozco a ese hombre. Tuvo temor a la muerte. ¿Entienden la diferencia? Te pregunta, ¿y si hubiera hecho eso, él hubiera resucitado con eso o no? ¿Quién? Pedro. No. No. La resurrección no estaba dada todavía, mi amor. La resurrección está dada para los tiempos finales. La resurrección de Jesús es única. Y cuando uno clama misericordia por otros, Eso sí, que eso están es lo que perdidos. Dios dice, que oremos unos por otros, que oremos por los perdidos. Eso está bien, orar por pero los yo he perdidos. escuchado, hay gente que dice, yo no necesito tu misericordia. Pues eso es personal, no se la puedes dar. Si la persona te está diciendo no quiero, no quiere. Eso es tu voluntad. Nadie puede ir contra la voluntad. La palabra personal es contra tu voluntad. La palabra personal es contra tu voluntad. No puedo ayudarte. Hay personas que tú le vas a dar una mano para que suba un quicio No quiere. y no quiere. ¿Qué vas a hacer? La vas a cargar. Te va a dar un golpe porque te va a decir, oye, suéltame. Ese es el problema. Es la voluntad la que rige en eso. La salvación es muy personal. Cuando venga el momento de estar frente a Dios, en el juicio, los hombres que estén frente a Dios en el juicio, cada uno va a estar solito. Allí no hay nadie para abogar por esa persona. Lo único que va a estar para abogar por la persona es Jesucristo. Es el único que puede estar allí. Cuando sea encontrado en el libro de la vida de Jesús, dice, ese es salvo. Esa es la única forma. Todas sus obras no tiene nadie que va a estar a su lado. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán y Eva pecó? Cuando Adán y Eva pecó, nunca Dios acusó a Adán. Nunca Dios acusó a Eva
de una forma en que puso a Adán como pobrecito. Adán, ¿por qué te dejaste engañar? Mira, Adán, a ti no tenía que haberte hecho esto. No. Cuando le dijeron, ¿quién te pecaste, Adán? Te encuentras desnudo. La mujer que me diste. Dice, no, a mí no me importa la mujer que te di. Yo te di a ti una orden. Es personal. Yo te di a ti una orden, Adán. Y a mí no me importa lo que la mujer haya hecho. Tú tenías una orden de mi parte. ¿Cuándo usted ha visto que la autoridad acepta que otro te obliga a hacer algo y por eso te quitan a ti la culpa? No. Puedes tener misericordia, pero la culpa está sobre tu vida. Dices, tú eres culpable. Y cuando fue a Eva, y tú, no la serpiente. A mí no me importa la serpiente, Eva. Tú conocías mi voluntad y tú infringiste mi voluntad. Por tanto, a Adán y Eva le toca esto y esto. A cada uno, no por lo que el otro hizo, sino por lo que hizo cada uno. Tú hiciste esto, Adán. Si tú no lo hubieras hecho, a ti no te toca. Pero ¿por cuánto lo hiciste? Tú hiciste esto, Eva. Y así a cada uno le dio su castigo por lo que cada uno hizo. Porque seremos juzgados según la Biblia por nuestras obras, no por lo que me infringieron a mí, sino por lo que yo hice, sea que acepté o no acepté. Si yo acepto o no acepto, esa es mi voluntad. La Biblia habla en el capítulo 18 de Ezequiel, hablando del alma que pecare, esta morirá. Es interesante leer ese capítulo. Dice que un padre que es un malvado, pecador, tiene un hijo que es santo. Dice, el pecado del padre no le va a hacer nada al hijo. El hijo no va a recibir ningún castigo por lo que el padre haga. Porque el padre hizo mal, pero el hijo hizo bien. Sin embargo, te encuentras un hijo que el padre es santo y el hijo se convierte en un sinvergüenza. Dice, la santidad del padre no le sirve para nada al hijo. Y eso es justicia. Eso es justicia. Dios es justo y dará a cada cual conforme a su obra. ¿Entendemos, hermano? ¿Entendemos? Y tengamos cuidado con el doble ánimo en nuestros corazones. El doble pensamiento. El doble sentimiento. La doble manera de pensar. Porque no nos amordamos al pensamiento de Cristo. El Señor dice que Él quiere que nosotros seamos constituidos o transformados de acuerdo a la imagen de Jesús. Y la imagen de Jesús mientras estemos aquí en la tierra es su manera de pensar y su manera de actuar, de vivir. Dice, el que dice que es de Él, tiene que andar como Él anduvo. Entonces tenemos que entender que no andar como Él anduvo es un doble ánimo. No andar como Cristo anduvo a nosotros nos hace de doble ánimo y ese doble ánimo nos hace daño. Ese doble ánimo es el que nos va a llevar a nosotros a cometer los errores. Ese doble ánimo es el que nos va a llevar porque no nos esforzamos a querer ser más como Él. ¿Y por qué no te esfuerzas? Porque usas tu tiempo, en vez de dedicarte a la oración, al ayuno, a la búsqueda de la palabra, a la meditación, a transformar tu hombre interior. Ese hombre interior tiene que ser transformado por medio del pensamiento. Yo actúo de esta manera. Ahora tengo que empezar a pensar que tengo que actuar de esta otra manera. Y tengo que forzar. Como decía Pablo, yo pongo en servidumbre mi cuerpo. ¿Usted cree que Pablo no fue un hombre orgulloso? Fíjense si fue orgulloso, que Dios le tuvo que mandar un demonio para que él no se enseñoreara. Le permitió que hubiera un demonio dándole golpe. ¿Y por qué un demonio? Porque era orgulloso. ¿A quién le pertenece el orgullo? El diablo. No le va a mandar un angelito para que lo esté mortificando a Satanás. Un ángel santo no se lo va a mandar Dios. Cuando Satanás lo que tiene, Pablo lo que tiene es un pecado. El orgullo es un pecado. ¿A quién le pertenece? Al diablo. Al diablo. ¿Quién es el que puede ahí estar jugando con ese? Satanás. Tú eres orgulloso, ¿no, verdad? Ahora yo te voy a dar en ese orgullo. ¿Quién le daba? No era Dios, era Satanás el que le daba. Y Dios dijo, yo te lo permito. Yo lo permito porque yo sé que así te tengo sujeto. Es la manera de sujetar tu condición, Pablo.
Y Pablo dijo, ahora me glorío porque sé que esta leve tribulación es una victoria en mi vida. Porque cada vez que quiero ser orgulloso me dan golpe y me humillo. Ese es el problema del pecado. Él era un hombre orgulloso, pero era un hombre que reconocía su problema y lo tenía delante del Señor. Y lo que para él era un dolor, un sufrimiento, una desgracia, que puede ser para muchos, Pablo decía, para mí esto es una gloria, para mí esto es una victoria, porque esta leve tribulación me va a llevar a la gloria venidera, porque yo sé lo que viene después. Pero el que está pensando nada más en resolver el problema de la carne aquí, el no permitir que Dios lo discipline con lo que Dios quiera, eso es doble ánimo, porque no ha entendido la voluntad del Padre. Eso es un hombre de doble ánimo, hermano. Y ese hombre de doble ánimo va a caer en que un día te habla de Dios y otro día te habla de las cosas del mundo. Así es. Y ese es un hombre que Dios vomita. Es una persona que Dios vomita, sin necesidad de tener que ser vomitado. Porque ese hombre de doble ánimo es el que cae en la tibieza. Amén. Porque ni eres frío ni caliente. Porque un día hablas mucho de Dios, pero otro día tus obras te destruyen. Y todos tenemos problemas. Aquí no hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo no tengo errores. El problema no está en que tenga o no tenga errores. El problema es cómo yo trato ese error. Yo tengo una pluma en mi casa que con una sola pluma yo pongo agua caliente, agua fría y agua tibia. En un solo mango yo puedo regular el calor y el frío. Ese es igual en el hombre. Habla de que no puede por una boca salir agua dulce y agua salada a la misma vez. Tú puedes o ponerla fría o puedes ponerla caliente, pero tú sabes que dentro de ti hay calor y hay frío. Pero tú trabajas para ponerla fría o para ponerla caliente o para ponerla tibia. Es en ti donde está esa autoridad que Dios te ha dado y no hay quien tenga el derecho de decir, Señor, yo no puedo. Porque Jesús dijo, conmigo todo es posible. Al que cree todo le es posible. Amén. Buscamos mucho poder y mucha gloria para hacer milagros y señales, pero no hacemos el milagro más necesario que tenemos, controlar nuestro espíritu, enseñar nuestra alma. ¿Saben? Es más fácil echar fuera un demonio muchas veces que quitarse el pecado más pequeño que haya. No sé si ustedes han pensado en eso. Fíjense lo que dice Eclesiastés. Las zorras pequeñas se comen la viña. Las florecitas, cuando empieza la uva a nacer, para que nazca el ramo de uva, las zorras pequeñas son las que pueden subir y comérsela, porque las grandes no pueden, porque la uva es una mata suave, es débil. Pero las chiquiticas, esas zorras pequeñitas suben y se comen el hijito, el capullito que está saliendo, y la uva no puede nacer porque la mataron. Las zorras pequeñas se comen las uvas, hermano, los capullos. Las zorras grandes no pueden subir allí. ¿A qué se está refiriendo esa parábola, podríamos decir, esa metáfora? Se está refiriendo a que los pecados más pequeños en nuestras vidas son los que destruyen en verdad nuestras vidas. Lo que a veces creemos que no nos va a hacer daño, eso es lo que nos hace daño. Lo que pensamos que no hay problema. ¿Se acuerdan la iglesia de la semana pasada? ¿Qué es lo que decía? Yo soy rica, no tengo necesidad de nada. No me hace falta nada. Estoy bien. No tengo problema. Desventurada. Miserable. Pobre. Ahora quiero decirle algo, hermano. Después de todo esto, hay un principio.
Judas era ladrón desde el principio. ¿Cómo terminó? Terminó como ladrón. Terminó como ladrón, nunca cambió. Pedro era impulsivo, pero al final saben que no terminó como impulsivo. Se lo encontró allá el Señor pescando. Y se había apartado completamente de todo. Fíjense, y Jesús le dijo, tú me amas, Pedro. Entonces apacienta mis ovejas. Tú me amas. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo, pero ¿cómo es esto? ¿Te diste cuenta de tu debilidad? Pedro fue una persona que dijo, soy débil y quiero cambiar, Señor, quiero cambiar. Quiero cambiar. Yo me imagino cuántas veces Pedro se arrepintió diciendo, perdóname, Señor, es verdad que no valgo 3 kilos. Soy un temeroso, soy un miedoso. Y Pedro fue aquel hombre que pudo dar su vida. Escuchen esto, diciendo, no me crucifiquen. Dice la historia que Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo porque él dijo, yo no soy digno de que me crucifiquen con la cabeza para arriba. Póngame con la cabeza para abajo. En Roma lo crucificaron. Esa es la historia que hay, que él murió así. Y ustedes saben que Pedro, a los 50 días después de haber negado a Jesús, se para en el mismo templo, el día de Pentecostés, un día de fiesta donde están todos los judíos reunidos, los que crucifican al Señor, los que acusan al Señor están allí, y Pedro le predica la palabra allí. Y unos días después lo llevan al Sanedrín y le dice Pedro, ¿es yo de obedecerlo a ustedes antes que a Dios? Hagan conmigo lo que ustedes quieran. ¿Por qué Pedro pudo cambiar su vida? Porque se humilló, hermano. Jesús sabía que Pedro se iba a humillar. No hay nada que cambie más nuestras vidas que la humillación, el reconocimiento de nuestros delitos delante de Dios, de nuestras incapacidades. El que se humilla será exaltado. Ahí lo tiene. ¿Cómo yo puedo ser exaltado en mi pecado? Solamente humillándome y diciéndole, Señor, yo tengo esto, pero yo esto no lo quiero, porque esto no es tuyo, esto es de Satanás. Aunque a mí me da orgullo, porque hay cosas que tenemos que nos dan orgullo, este orgullo es muerte para mí, yo no quiero esto, Señor. Y hasta que la iglesia no entiende ese principio de la humildad, sigue con el pecado de Judas. Necesito dinero, necesito esto, necesito aquello, yo tengo que ser así, yo soy asado, yo soy esto y esto aquello, y con esto yo resuelvo. Y seguimos hasta que un día entonces Satanás nos da el golpe. Y cuando Satanás nos da el golpe ya es tarde. Es tarde, hermano, porque ya no hay vuelta atrás. Como le pasó a Caín, como le pasó a Esaú. Dice que aunque se arrodilló y lloró y pidió y pataleó, nunca le fue devuelta la primogenitura. No. Porque ya fue tarde. La despreció. La despreció y la vendió. Y no podía virar para atrás. Y así podemos despreciar nuestra alma y venderle nuestra alma al diablo por algo que no tiene valor. Porque el problema es ese, que siempre le vendemos el alma al diablo por algo que no tiene valor. Amén. En verdad, cuando nos damos cuenta, lo que hicimos no tiene valor, es más, ni lo queremos. Como cuando uno compra algo que no necesita. Vendemos el alma al diablo por cosas que nos damos cuenta que no tienen valor. Hasta aquí, hermano, vamos a terminar con esta enseñanza. El hombre de doble ánimo. Pastor, ¿usted lo grabó? Sí, hermano. El hombre de doble ánimo. Para que toda persona que escuche esto se dé cuenta del peligro del doble ánimo. Muy peligroso el doble ánimo para todos, hermano. Muy peligroso. Alabado sea el Señor. Que Dios bendiga la vida de usted y la vida de todo aquel hermano que escuche esta enseñanza que viene del corazón de Dios. Amén.